Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer la palabra del Señor. El texto que voy a usar esta mañana se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo número 3, versículo 13 hasta el 18. Voy a leer de este pasaje de la Escritura del Antiguo Testamento. Y ahí también va a salir en la pantalla y usted tiene también en el boletín. Creo que no está en el boletín, pero está la cita bíblica. De todas maneras, mírele la pantalla o mire ahí en su Biblia y sígame con su vista la lectura de esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, dice. Amén. Esta es la lectura de la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con esta lectura de la palabra del Señor el tema: el Dios a quien sirvo. El Dios a quien sirvo. Amén. El Dios a quien sirvo. Quizás puede pasar, ¿verdad?, por nuestra mente o alguna vez por nuestro pensamiento, ¿no? ¿A quién estamos sirviendo en este tiempo? ¿O a qué estamos dedicando más nuestro tiempo? ¿O de repente en quién estamos confiando más? Déjeme decirle con esta frase y encierro este tema que dice: cuando Dios tiene un propósito en tu vida, cuando el Señor tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, dice que hasta en los tiempos difíciles Dios nos bendice. Hermanos, cuando estamos dentro de los propósitos de Dios, cuando hay un propósito definido, marcado de Dios para su vida, aún en los tiempos difíciles, Dios le va a bendecir. Porque Dios no puede mentir, ¿verdad? ¿Qué sería para nosotros el servicio y compromiso a Dios? ¿O cómo podríamos definir nuestro servicio y compromiso a Dios? Deberíamos tomar en cuenta que ese servicio y ese compromiso que tengamos delante de Dios debe ser serio, hermano. O sea, no podemos comprometernos, no, de servir a Dios, no, con cosas solamente superficiales de nuestro tiempo o sacando solamente nuestro tiempo para servirle a Dios. Si queremos servirle a Dios, debemos entrar en un compromiso con Dios. ¿Y qué vendría a ser un compromiso con Dios? Ahí donde entra más profunda la palabra del Señor, porque dice que el compromiso, escuche bien,
¿no? El compromiso es la obligación. O sea, cuando hacemos un compromiso con Dios, asumimos una obligación de parte de nosotros hacia Dios. Y si tenemos una obligación, ¿verdad?, de servirle a Dios, estamos diciéndole a Dios que estamos dispuestos, O sea que hay una disposición voluntaria, no obligada. Obligada en el sentido de que alguien nos obligue a servirle a Dios. Porque a estos varones que está hablando la Biblia aquí, ellos dicen que tomaron una decisión de fe. Si usted lee este libro en el capítulo 1, en el versículo 18 de este libro, dice que ellos, a través obviamente no de Daniel, dice que propusieron en su corazón no contaminarse, dice, con ninguna de las comidas que le estaban ofreciendo a ellos, sino, ¿por qué? Porque todas aquellas comidas que le estaban ofreciendo a ellos eran comidas contaminadas ofrecidas a sus ídolos, lo cual para ellos era prohibido. Por eso tomaron una decisión, o en todo caso, un compromiso, ¿no?, de esta obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo, dice. Así que si nosotros queremos, ¿no?, llevar una vida, ¿no?, de servicio a Dios o de servirle al Señor, debemos tomar en cuenta que primeramente hay un compromiso que tenemos que hacer con Dios, ¿no? Es un compromiso que ese compromiso no es un aspecto vital en la vida cristiana. Hermano, no se puede vivir la vida cristiana sin compromiso. O no podemos decir, no, o definir que vamos a servir a Dios si no tenemos un compromiso con Dios. Porque sería solamente, ¿verdad?, una actitud nomás superficial de deseo nomás que va a quedar solamente en una buena intención. Déjeme decirle que Dios no quiere nuestra buena intención. Dios quiere nuestra buena actitud. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la actitud de servicio, hermano. La actitud de servirle a Dios, por eso el tema es el Dios a quien sirvo. Si bien es cierto, estaban frente a una situación difícil, ¿verdad?, estos jóvenes. Porque había una ley que les estaba, en todo caso, demandando a ellos algo que ellos no tenían que hacer por nada del mundo. Y era adorar a sus dioses de ellos, de los paganos, ¿no? O en todo caso la estatua que había creado el rey Nabucodonosor, era la intención de que estos jóvenes sean criados en la cultura pagana, ¿no?, o en la cultura caldea. ¿Para qué? Para que ellos sean los próximos gobernantes, ¿no?, de esta nación. Recuerde que habían traído, ¿verdad?, del pueblo de Israel, habían traído, ¿no?, sitiado, dice, por voluntad de Dios, dice, porque si lee el capítulo 1 del libro de Daniel, dice que Dios permitió que sea, dice, Judá sitiada, dice. Y que llevaran todos los utensilios, dice, de la casa de Dios, dice, no, a los tesoros de la casa del rey, dice. Pero estos jóvenes en medio de esa situación, hermano, por eso el pensamiento es que Dios puede bendecirle aún en los tiempos difíciles. Aún en los tiempos de prueba, de dificultad que esté atravesando, Dios puede, o Dios va a bendecirle, en todo caso sería. Porque usted está tomando una postura de fe, ¿verdad?, de decisión de servirle y de comprometerse delante del Señor. Entonces mostramos voluntad de cumplir nuestra palabra y actuar para también poder cumplir nuestras promesas que le hacemos a Dios. Por eso dice la Biblia que no debemos prometer algo que no vamos a cumplir, dice. Tenemos que tener cuidado, hermano, con lo que hablamos. Si queremos servirle a Dios, entonces tiene que haber una actitud, ¿verdad?, no, de servicio y un compromiso delante de Dios. Tenemos que comprometernos, no, con todo nuestro corazón delante de Dios para poder servirle a Dios, porque no podemos hacerlo con la buena intención o con el buen deseo que tengamos de servirle a Dios. Y con eso no le estoy diciendo que usted deje todos sus quehaceres que tiene o sus responsabilidades para servirle a Dios.
porque podemos organizarnos, ¿verdad?, para servirle a Dios en nuestro tiempo y obviamente hablar, ¿no?, con respecto a lo que Dios quiere hablarnos con cada uno de nosotros. Veamos 4 cosas importantes en esta mañana. Primero, cuando hablamos de un compromiso de servirle a Dios, ¿no?, y hablar de este servicio y compromiso con Dios, para muchos, escuche bien, inspira temor, ya que esta capacidad no humana requiere de diferentes acciones que nos llevan a cumplir un solo propósito. ¿Cuál sería el propósito? Servirle a Dios, hermano. Tenemos que servirle a Dios de alguna manera. Quizás no todos tenemos la misma capacidad para servirle a Dios. Algunos menos, otros más, otros de repente a medias, pero con todo ello o con lo que tenemos, Dios quiere que le sirvamos. Quiere decir que esta capacidad humana que tenemos nosotros, no, en Dios, Dios la puede hacer fuerte para poder servirle al Señor. De alguna manera tenemos que comprometernos delante de Dios o comprometernos con Dios, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros, un servicio al Señor, un compromiso con el Señor. Hay mucha gente, hermano, ¿no?, hoy en día, ¿no?, aún muchos creyentes todavía que a lo largo de su vida le han huido, ¿no?, a esta condición, ¿no?, o a esta decisión, ¿no?, puesto que no se sienten listos, capaces, quizás se ven menos que otros y no deciden, ¿verdad?, sabiendo de que aún en Dios aquella incapacidad que usted pueda tener, Dios la puede usar para bien. O sea, no nos creamos menos que otros. Hay un pensamiento siempre negativo, ¿verdad?, de que a veces vemos otros que pueden más que nosotros y nos creemos inferiores. Nunca se crea inferior que otro ni superior a otro. Porque siempre va a haber uno más que nosotros y va a haber también otro menos que nosotros. Pero si nosotros miramos con ese ojo, ¿no?, o con esa condición, y si tenemos esta actitud delante de Dios, no somos indecisos, ¿no?, a querer comprometernos con Dios, obviamente, ¿no?, y así poder servirle al Señor como el Señor requiere de nosotros un servicio, ¿no?, íntegro delante del Señor. Amén. Todos los que estamos aquí, hermano. Todos los que estamos aquí tenemos capacidad y tenemos actitud y tenemos, hermano, no cosas que pueden ayudarnos, ¿verdad? Que en las manos de Dios esas cosas pueden servir a la obra, al servicio del Señor. Pero si le huimos, ¿verdad?, a esta decisión o tomar este riesgo de decidir comprometerse con Dios y decirle a Dios, aquí estoy, Señor, heme aquí, Señor, ayúdame, quiero servirte, voy a servirte, quiero comprometerme de aquí para adelante, quiero ser uno más dentro, ¿no?, de muchos que se comprometen con Dios y pueden ponerle el hombro, la mano, ¿no?, el apoyo para continuar adelante con la obra que el Señor ha levantado en este lugar. Amén. Entonces, estemos listos, ¿no? Quizás en su momento va a haber, hermano, la oportunidad de tomar esta decisión importante en nuestra vida de servirle a Dios. Quizás algunos pueden decir, yo soy muy joven, ¿no?, o soy ya muy viejo, o estoy entre la edad media. No hay edad, no hay tiempo, hermano, de edad, de decir, no es joven, o soy muy de edad avanzada. Todos tenemos la capacidad, ¿no?, de decidir, ¿no?, servirle al Señor. Entonces debemos estar listos para servirle al Señor, de adquirir, de tomar esta responsabilidad delante del Señor y saber que de aquí de adelante, ¿no?, esa capacidad que Dios nos dé a lo que tenemos nosotros nos va a ayudar para que podamos servirle al Señor, para que podamos en todo caso comprometernos más con el Señor y poder así ser, ¿no?, alguien más que puede ayudar y puede apoyar. Cuando tenemos, escuche bien, un compromiso y servicio a Dios, debemos procurar, ¿no?, ser lo más sensatos y coherentes a la hora
de tomar esta decisión o esta acción, ¿verdad? Lo que le prometemos a Dios de servirle a Él y solamente a Él. Quizá el mundo, ¿verdad?, muestra también este ejemplo, ¿verdad?, de personas que le sirven, ¿verdad?, a sus empresas, a sus jefes, y muestran ciertas actitudes, ¿verdad?, de servicio. Y obviamente está bien, ¿verdad?, de ser un hombre servidor, una mujer servidora, ¿verdad?, en el área o en el rubro que se está desempeñando, en la profesión que tiene. Pero cuando se trata o se involucra, ¿verdad?, de servirle a Dios, también tenemos que tener la misma actitud para servirle a Dios. O sea, cuando asumimos este compromiso de servicio a Dios, debemos procurar ser sensatos y tener la seguridad de que podemos, hermanos, servirle al Señor, ¿no?, aún con lo que tengamos o aún con lo que no tengamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano?, le dijo, ¿no? ¿Y qué tenía? Una vara, ¿no? ¿Y qué hizo con la vara? Abrió un mar, ¿no? Entonces quizás lo mismo el Señor nos está diciendo en esta mañana a nosotros. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que tienes en tu mente? ¿Qué es lo que hay en tu actitud? Hay que comprometerse con el Señor y servirle al Señor, hermano, ¿no?, el resto del tiempo, el resto de los años que nos queden o nos resten en esta vida, debemos continuar sirviéndole al Señor. Uno de los mensajes que predicó acá el pastor Isaac, que habló, ¿verdad?, de los dos micrófonos, habló de una etapa de tiempo. El tiempo desde el micrófono hasta la mitad es lo que tenemos y del micrófono hasta aquí es lo que llegaría el tiempo final. ¿Qué es lo que hemos aprovechado allá y qué es lo que debemos aprovechar para acá? Quizás algunos, como dije, ¿verdad?, todavía no se sienten capaces de tomar esta decisión. Pero sé que ahí en el corazón, ¿verdad?, hay un deseo. A ese deseo, hermano, hay que darle, ¿no?, la oportunidad en Dios y decir, Señor, yo quiero comprometerme, no quiero ser alguien que puede servir dentro de tu obra, Señor, para algo. No sé, algo el Señor nos pondrá en el camino, hermano, cuando tomamos la decisión, pero solamente si estamos ahí quietos, sentados, ¿verdad?, esperando que nos hablen o que nos inviten o nos digan, ¿verdad?, quizás nunca va a llegar ese tiempo. Pero tiene que haber la disposición, tiene que haber tras ese deseo, esa actitud de decir yo voy, yo quiero, voy a apoyar, voy a trabajar, voy a dar mi tiempo o el tiempo que tenga de sobra o el que no esté usando en mis responsabilidades o en mis compromisos, puedo servirle al Señor con todo mi corazón. Amén. Dios quiere, ¿no? Y Dios busca hombres, mujeres que le sirvan al Señor. Entonces es necesario, hermano, resaltar que todo lo que nace en nuestro corazón, escuche bien, ¿no?, y se hace, dice, con amor para el Señor, Él lo recibe alegremente. Todo lo que está aquí en nuestro corazón y lo hacemos con amor, ¿no?, delante del Señor, eso es agradable, le va a agradar al Señor. Pero si cuando lo mandan a hacer algo, ¿verdad?, va y lo hace, ¿verdad?, con malas ganas, ¿no?, o reclamando o renegando, entonces eso no es mirado y no es recibido por el Señor. Es necesario, ¿no?, que todo lo que tengamos que hacer, como dice la palabra del Señor, lo hagamos con amor como para el Señor, dice, y no para los hombres. Es para el Señor, nuestro compromiso, hermano, es con el Señor, nuestro servicio es con el Señor. Por tanto, debemos también resaltar que comprometernos nos hace tomar, ¿no?, no solamente la decisión, sino la conciencia de ser realista, hermano, de la importancia de cumplir nuestra promesa que le hacemos al Señor en nuestro servicio, ¿no?, cualquiera que sea al Señor. ¿Está dispuesto? Es la pregunta. Voy a usar un ejemplo de la Biblia que está en el Antiguo Testamento con la vida de Abraham.
Mire lo que dice el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1 y 2. Génesis 22, 1 y 2 dice, aconteció después de estas cosas, dice, ¿no? Que probó, dice Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, ¿qué le dice? Heme aquí, dice. Esta palabra traducida a nuestro tiempo, ahora el significado es estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Heme aquí. Estoy escuchando. ¿Qué quiere decirme? ¿Qué quiere mandarme? Eso lo podríamos tomar como heme aquí, dice, le dijo heme aquí y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien ama, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, ya usted sabe la historia, ¿verdad? Que Dios proveyó un corderito, ¿no? Para sustituir, ¿verdad? El sacrificio de su hijo, le enseñó una lección a Abraham, ¿no? ¿Cuál era la lección aquí? El compromiso que tuvo, que asumió Abraham, ¿verdad? De servirle a Dios, ¿verdad? Porque ese heme aquí estoy dispuesto. ¿Y qué más le dice el Señor? Sal de tu tierra, de tu parentela, dice, y ve al lugar que yo te voy a mostrar, le dice, y allí me vas a servir y serás bendición, en ti serán benditas todas las familias de la tierra y será bendición, dice. Entonces había un propósito, ¿verdad? Había un proyecto para la vida de Abraham, había un plan en la vida de Abraham, ¿verdad? Aunque en medio de esa dificultad, de esa prueba, de ese problema, estaba dispuesto a 4 cosas Abraham. Uno, estaba dispuesto a ser enseñado por Dios. O sea, tomó la decisión, hermano, no, cuando dijo heme aquí, significa que él estaba listo para ser enseñado por Dios, listo para obedecerle a Dios, listo para rendirse delante de Dios y listo para ¿qué? Para ser examinado por Dios. 4 cosas que marcaron una diferencia en la vida de Abraham, ¿verdad? Que obviamente tomó una decisión, hermano, y asumió una responsabilidad de compromiso con Dios, aún en contra, ¿verdad?, de la situación que estaba queriendo hacer o que Dios le había mandado a hacer. Era algo ilógico, algo inhumano, algo como que tuviera Dios queriendo imitar a los dioses paganos, ¿verdad? O a los sacrificios de los paganos, ¿verdad? Que ofrecían y sacrificaban a los seres humanos. Y como Dios le está diciendo a Abraham, ve y ofrécelo a tu hijo en sacrificio. Como que podía reclamar a Abraham, Señor, ¿acaso no me estás sacando de mi tierra donde había todo esto? ¿No me estás queriendo mostrar otro lugar y me estás llevando y ahora me estás pidiendo que haga las mismas prácticas que hacía mi pueblo? Era locura, ¿verdad? Pero sin embargo, Abraham estuvo listo ¿para qué? Para ser enseñado por Dios. Cuando tenemos la actitud, hermano, de querer servirle a Dios, de rendir nuestra vida al Señor y comprometernos con el Señor, vamos a tener que pasar por este proceso de ser enseñados, de obedecer, de rendirnos a Dios y de ser examinados también por Dios. Dios quiere, si quiere llamarlo así, usar su vida, quiere que usted sea también un instrumento de Dios en las manos de Él. Este ejemplo, hermano, es el compromiso de Abraham con Dios, ¿verdad? No, que se mantuvo comprometido a seguir la voluntad de Dios. En otras palabras, estaba confiando en las promesas de Dios y estaba dispuesto a hacer lo que fuera si era necesario de parte de él desprenderse, ¿no? Como lo estamos viendo, ¿verdad? Ve y sacrifica a tu hijo. Y luchó seguramente con esta decisión, hermano, ¿no? De ir y sacrificar a su hijo. Por eso dice la Biblia, no es al tercer día, dice 3 días tuvo que lidiar entre el pensamiento y obedecer a Dios, ¿verdad? Y comprometerse con Dios y decidir servirle a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque confiaba en las promesas de Dios de antes de sacrificar a su hijo, el ángel le dice detente,
¿no? Ahora sé que teme al Señor, dice. Aleluya. ¿Qué es lo que el pasaje de esta mañana que hemos leído nosotros nos está enseñando a nosotros? Recuerde que detrás de esta lectura que hemos hecho nosotros del libro de Daniel capítulo 3, Dios nos está enseñando algo interesante, importante, ¿verdad? De que aún en medio de esa dificultad o aún en medio de ese problema o aún en medio de esa situación difícil que está atravesando, se puede mantener, hermano, ¿no? Una actitud de servicio y de compromiso delante del Señor. O sea, por nada tenemos que cambiar esa actitud o esa postura. Nada de lo que pueda ocurrir, de lo que pueda venir, no, a nuestra vida, no, o que venga del mundo, va a entorpecer los planes de Dios. Porque Dios tiene ya marcado un plan para usted. Y aquí había una situación, ¿verdad? Había un tentado contra la vida, una ley que decía, ¿verdad?, que iban a ser echados en el horno de fuego, dice. Si es que ellos no adoraran la estatua, ¿no?, ni los dioses de los paganos. Entonces, ¿qué era más fácil en ese momento hacer lógicamente y humanamente en este tiempo? Adorar nomás, pues, ¿no? Pero se ve que estos hombres mantuvieron, ¿no?, un compromiso, un servicio a Dios. Mantuvieron una fe, una actitud, ¿no?, delante del Señor, y se mantuvieron y dijeron, no, al Dios a quien servimos, el Dios a quien yo sirvo, Él nos va a librar, dice Noé, del horno nos va a librar, dice. Y no solamente del horno nos va a librar, sino de tu mano también, oh Rey, nos va a librar el Señor, porque a Él le estamos sirviendo y Él nos ha dicho que hay una promesa para nosotros. Y si esa promesa de Dios es real para mi vida y para la vida de usted, hermano, entonces la actitud que debemos tomar es servirle a Dios, comprometernos con Dios y esperar la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay un camino todavía. La vida cristiana es un camino, es una carrera, hermano. Todos estamos en ella, todos estamos yendo, quizás unos más adelante, otros al medio, otros atrás, no importa, no se trata de llegar primero o de llegar último. Aquí se trata de llegar, hermano, a la meta. Por eso dice la palabra, dice, prosigo a la meta, dice, por ver si logro alcanzar aquello por lo cual también yo fui alcanzado, dice. Voy a ese premio, dice. Pero si no tenemos un compromiso con Dios, no nos hemos comprometido con Dios, no hemos tomado la decisión, hermano, de dar o de mostrar esa actitud, de decir, hoy tomo esa actitud y me desafío a mí mismo, a mi corazón, lo pongo en las manos de Dios y digo, Señor, ayúdame, quiero servirte o te voy a servir, sea en lo que sea. Entonces Dios a esa decisión, a ese deseo, también Dios va a cumplir. ¿Cuál sería entonces la segunda cosa? ¿Cuáles serían los beneficios de hacer un compromiso, ¿no?, de servirle al Señor? Y aquí va algo interesante, mire. Un compromiso con Dios, ¿no?, significa confiar en Él. Significa confiar en Él, hermano, y depender de Él cuando tomamos decisiones de servirle a Dios. Veamos otra vez lo que dice la palabra del Señor ahí en el libro de Daniel, en el versículo 14 y 15. Dice, ¿no? Habló Nabucodonosor y le dijo, es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros, dice, no honráis a mi Dios. ¿Qué era la intención? De que adoren al Dios pagano, ¿no? Y luego le dice, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues le da una opción todavía. Porque ya habían venido a avisarle de que estos varones no estaban cumpliendo con la ley de Medo y de Persa. Entonces habían infringido una ley. Por eso está esta escritura, dice, estáis dispuestos para que al oír, dice, ¿no?, para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música,
Ahí dice, os postréis, dice, y adorareis, no, la estatua que he hecho, porque si no, dice, la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Como un desafío, ¿verdad?, que está haciendo el rey Nabucodonosor, ¿no?, a estos varones, como diciendo, no, mis dioses son más poderosos que tu Dios. Pero ahí viene, hermano, la actitud positiva, ¿no? Y diciendo, estos varones dicen, no tenemos nada que decir acerca del asunto. No podemos responder a este asunto, ni nos vamos a postrar, ni vamos a adorar a la estatua que has hecho, ni a los dioses al cual serví, porque nosotros tenemos una condición o una actitud y una fe, ¿no?, de adorar solamente a nuestro Dios y servirle solamente a nuestro Dios. Así habían sido criados desde chicos. Gloria a Dios, ¿no? Porque se puede mantener aún en medio de la dificultad, hermano. O sea, con su ayuda, ¿no?, con la ayuda de Dios, ¿no?, obviamente en la mente y en el corazón ellos tomaron decisiones sabias que le llevaron a una vida más plena y con más compromiso de obediencia y de servicio a Dios y a su nombre. Versículo 15, del mismo pasaje que hemos leído. Ahora pues, 16, ¿no? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario, rey, no es necesario que respondamos sobre este asunto, le dice, ¿no es? He aquí nuestro Dios, dice, ¿a quién servimos? Dice. O sea, esto tiene que marcar la diferencia en nuestras vidas, hermano. Nuestro Dios, ¿a quién servimos? El Dios a quien usted le sirve. El Dios a quien usted ha decidido aceptarlo, ¿verdad?, como su Señor, como su Salvador. Él le va a ayudar, Él le va a dar la fuerza, Él va a hacer que las cosas oscuras se vuelvan claras. Él va a hacer, hermano, que el problema grande que sea, no lo sienta. Él va a hacer que la enfermedad que esté pasando, hermano, Dios pueda sanarla. Pero el problema es que muchas veces, hermano, no queremos humillarnos, no queremos sujetarnos a lo que dice Dios, ¿no?, ni depender de ese Dios, ni confiar en ese Dios, ¿no? Más antes vamos y buscamos otras cosas que reemplazan, ¿verdad?, a Dios, ¿no? Estar comprometido con Dios no significa, hermano, que tengamos que ser perfectos. O sea, a veces la gente cree, ¿no?, que el compromiso con Dios significa que ya tengo que ser perfecto. No, vamos a equivocarnos. Va a haber fallas, va a haber errores, hermano. Vamos a cometer todavía muchas cosas. Eso no significa que seamos perfectos, sino que es un reconocimiento más bien de nuestras imperfecciones, ¿no? Y también un deseo de buscar la sabiduría, la fortaleza, la bendición en Dios, ¿no? Y no así en las cosas del mundo. Así que hay una decisión que tomar, ¿no? Hay un camino que recorrer todavía, como dije, ¿verdad? Pero solamente con la sabiduría, con la ayuda de Dios, hermano. A estos varones Dios les mostró a ellos, ¿no? De repente en ese momento, ¿verdad? Un deseo en su corazón de no adorar a esas imágenes, a esos dioses, ni a esa estatua, y mantener su fidelidad a Dios como ellos habían sido criados en las cosas del Señor. Y mantuvieron, ¿no?, su corazón y su esperanza en el Señor. Entonces cuando nos volvemos al Señor, hermano, cuando nos rendimos al Señor como lo hizo Abraham, ¿verdad?, a Él con reverencia, ¿verdad?, Él nos va a brindar a nosotros el consuelo, ¿no?, en cualquier dificultad que estemos atravesando que surja. Aún en medio, ¿verdad?, de ese desierto, Dios puede hacer florecer. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces sigamos adelante, ¿no? Busquemos ese compromiso con Dios. Al hacer un compromiso con Dios estamos, ¿no?, obligados de una manera, ¿verdad?, espiritual a hacer lo que Dios nos mande a hacer, no lo que Dios nos pida hacer, ¿verdad? Porque un compromiso va más allá de una profunda decisión solamente o un deseo, ¿no?, emocional, ¿no?, o intencional que tengamos. Va más allá de ello. Necesitamos comprometernos con el Señor claramente. Aquí tengo otro ejemplo, mire, a que cuando hacemos un compromiso con Dios obtenemos entonces una comprensión más profunda de las cosas espirituales.
y este compromiso que hizo Ruth, la moabita, ¿no? Veamos lo que dice la palabra del Señor ahí en Ruth capítulo 1, versículos 16 y 18. Dice así, mire la palabra. Respondió Ruth, dice, no me ruegues que te deje, dice, ¿no? Y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que tú fueres, iré yo, dice. Recuerde que es una moabita, no es parte del pueblo de Israel, es una nuera, ¿verdad? Que tenía otras costumbres, pero sin embargo acá está tomando una decisión y está diciendo, no me ruegues que te deje ni que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y dice, donde quiera que vivieres, dice, viviré, dice, tu pueblo será mi pueblo. Y aquí la actitud de servicio y de compromiso. Le dice, y tu Dios, dice, mi Dios, dice. ¿Cuántos dicen amén? Y tu Dios, mi Dios, dice, ¿no? Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, dice. Y todavía añade, dice, no, así me haga, dice, así me haga Jehová, dice. Y aún me añada, dice, que solo la muerte, dice, no hará separación entre nosotras dos. ¿Sabe qué implica este compromiso, verdad? ¿No? Una genealogía que viene, ¿no? A través de esta mujer, Dios usó, ¿no? Esa genealogía para que nazca nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero de una mujer pagana, ¿no? De una mujer que su suegra le estaba rogando porque ya no tenía ya opción, oportunidad de darle o de ofrecerle otro hijo, ¿no? Y le rogó a las dos nueras que se vayan a sus ciudades y se busquen otro marido, ¿no? Y puedan volverse a casar y puedan formar su familia, ¿no? La otra lo miró, lo vio, lo entendió y dijo, no, sí, es verdad, me vuelvo, no tengo oportunidad, soy joven. Pero esta jovencita dijo, no me ruegues que te deje. Una decisión, hermano. No me ruegues que te deje, porque donde quiera que tú vayas, iré yo. Podemos decir que seguramente tuvo por un momento compasión de su suegra, sí, pero más allá de ello había una actitud, ¿verdad? De decir, voy a estar con ella, ¿no? Que solamente la muerte va a ser separación entre nosotras dos, dice. Amén, hermano. Entonces, nuestro servicio, ¿no? Nuestra dedicación y compromiso a Dios tiene que ser real y tiene que ser de verdad delante del Señor. Dios no va a recibir un compromiso, no va a recibir Dios un compromiso y un servicio a media. Dios va a querer, hermano, que cuando nos comprometamos y cuando decidamos servirle al Señor, ¿no? Le sirvamos con todo, ¿no? Con toda nuestra actitud, con toda nuestra fe y con todo nuestro corazón. Lo tercero, el valor de permanecer comprometido de servirle a Dios. ¿Cuál es el valor? ¿Qué es el valor para nosotros, hermano, de estar comprometidos y de servirle a Dios? ¿Cuál vendría a ser ese valor importante en la vida cristiana? ¿No? Esto, mire. No, cuando nos comprometemos con Dios significa que le hacemos a Él una promesa sincera y mantenemos nuestra palabra, dice. O sea, es mantener nuestra palabra, ¿no? ¿Para qué? Para cumplir con nuestro compromiso con Dios. No estamos comprometiéndonos con el hombre, no estamos comprometiéndonos con la iglesia, estamos comprometiendo con Dios. Entonces hay un valor significativo, hermano, que significa que estamos haciendo lo más importante de nuestra vida, estamos tomando un compromiso con Dios. Recuerda las palabras, ¿verdad? Del ladrón, ¿no ves que estaba con Jesús? Le dijo, ¿no? Recuerda, ¿no? La actitud del ladrón. ¿Cuál fue la actitud? Un reconocer, ¿verdad? Que estaba al lado del Hijo de Dios, ¿no? Y Jesús le da una promesa y le dice, hoy mismo, le dice, estarás conmigo en el paraíso, dice. Entonces hay un valor significativo, hermano, de un compromiso, ¿verdad? Que hacemos delante de Dios, y si queremos comprometernos con Dios debemos hacerlo con todo, de verdad, y esto no solo es beneficioso para nosotros, ¿no? Sino también, hermano, no para la comunidad o para la iglesia donde estamos sirviéndole al Señor. ¿Quién puede confiar en el Señor, no?
y en nosotros también hace que cuando hacemos un compromiso con Dios, esa profunda decisión que hacemos con Dios, hermano, está dispuesto a rendir cuentas por nuestras acciones delante de Dios y obviamente a través de nosotros, no un camino que queda por recorrer, ¿no?, de otras personas que están mirando nuestro compromiso con Dios. Amén. Así que hay que seguir adelante y mirar que no nos quede nada todavía, ¿no?, o no tengamos nada todavía que dejar, ¿no?, sino que tengamos mucho más bien que darle al Señor. El tercer ejemplo habla de la reina Esther, ¿no?, o de esta judía Esther, ¿no?, que con audacia y desinterés ella enfrenta un peligro difícil, ¿no? Y para ello vamos a ver qué dice ahí Esther 4:16, dice, ¿no? Ve y reúne, le dice, ¿no? Ve y reúne, dice, a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, dice, y yo, dice, ¿no? Perdón, y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, dice, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré, dice, igualmente. Y entonces, dice, entraré, dice, a ver al rey, dice, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca, dice. Y el verso 17 dice, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó, ¿no?, Esther, dice. ¿Cuál era la situación aquí, hermano? Había una ley, otra ley que había, ¿no?, creado de que iban a exterminar a todos los judíos de la tierra, ¿no? Y acá este varón judío dice, no puede ser, dice, no, como Esther está allá, dice, en el reinado, no, entonces a través de ella vamos a hacer que se abrogue esta ley, dice. Pero había también una ley que no estaba permitido que la reina entre delante del rey. Habían arqueros que si alguien entraba en el patio del palacio del rey sin ser invitado por el rey, lo mataban. Y acá vemos el compromiso y la decisión que hace esta jovencita, ¿no? Y enfrenta ese desafío, ¿no? Y manda que hagan ayuno y oración por ella, ¿no? Y el resultado es que se abroga esa ley, ¿no? Y otra vez hay libertad y hay bendición para los judíos. Así que, hermano, el valor del compromiso con Dios hace que nuestra vida tenga un valor importante delante del Señor. Y por último, ¿no?, ¿cuáles serían los resultados de nuestro compromiso y servicio a Dios? Lo importante que es para Dios, hermano, el tener como hijos e hijas también, ¿no?, obedientes a su llamado del Señor. Ese es el primer resultado. Que yo y usted, hermano, vamos a ser el llamado hijos de Dios porque estamos asumiendo un compromiso de servicio a Dios. Y no así aquellos que no toman, ¿no?, esta decisión de servirle a Dios. Y no así aquellos que no toman, ¿no?, un compromiso con el Señor. Entonces, lo importante, el primer resultado es que para Dios, hermano, no es importante el que seamos llamados sus hijos. Vamos a ser llamados hijos de Dios cuando asumimos este compromiso, porque de esta manera no estamos limitando el poder de Dios, sino estamos, ¿no?, sujetos a ese poder y estamos reconociendo el poder, la soberanía de Dios que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Que Dios tiene para nuestras vidas. El ejemplo de Daniel acá, ¿no? Daniel, que también no es otro de los judíos que pasa por un proceso, ¿verdad?, entre la decisión, ¿verdad?, y la acción también, ¿verdad?, frente a un edicto que también prohibía que durante 30 días no podía, ¿no?, arrodillarse ni clamar a ningún dios ni a ninguna otra fuerza divina. Sin embargo, dice que van y lo encuentran, dice, no, en su casa con las ventanas abiertas y las puertas abiertas, dice, orando como lo solía hacer siempre, dice. Amén. Como lo solía hacer siempre, dice. Daniel capítulo 6, versículo 10 y 11, dice. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hace él? Entró, dice, en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, dice, que daban hacia Jerusalén, que era la ley, ¿verdad? Se arrodillaba, dice, 3 veces al día y oraba. Y daba gracias, dice, a su Dios, o daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, dice. ¿Esto qué significa, hermano? Que a pesar, ¿no?,
de esta circunstancia o de cualquier circunstancia adversa o difícil que esté atravesando usted, no, Daniel y también nosotros podemos mostrar un compromiso con Dios. Amén. Un compromiso, no, que va a provocar en nosotros, no, una fortaleza va a provocar, ¿no? Una fortaleza espiritual y obviamente también va a abrir puertas de bendición, ¿no? Para cualquier problema que podamos tener o podamos atravesar. Quizá el haber pasado de repente por muchas vicisitudes de la vida o por muchos problemas o por muchos desafíos que hemos tenido que pasar o atravesar o enfrentar, hermano, quizá hasta este tiempo usted se ha sentido así abatido de repente, sin ganas, sin fuerza. De repente como que perdió por un momento la fe, la confianza, ¿no? Hoy, a través de esta palabra y a través de lo que Dios nos habla, quiere el Señor que nuevamente retomemos un compromiso de servicio delante del Señor. Amén. Así que eso es lo que tiene usted ahí en la mano, o eso es lo que tiene ahí en su corazón y ahí en su mente, póngalo en las manos del Señor y Dios va a usar y Dios va a hacer que usted pueda ser un instrumento en las manos del Señor y pueda así aportar, apoyar en la obra de bendición para el Señor. Amén. Que Dios bendiga esta palabra. Voy a invitarle que se ponga en pie. Y quiero leerle esto. Tener una relación con el Señor trae su amor incondicional, ¿no? El tener una relación con Dios y un compromiso con Dios trae su amor incondicional a su vida, a su familia, ¿no? Y a todo su entorno. Y te da un mayor sentido de propósito de vivir. Ser, ¿no? Un hombre y una mujer de oración a él también le puede traer, ¿no? Satisfacción delante del Señor. Que siempre el Señor está ahí al lado de nosotros para ayudarnos. Si en esta mañana usted había perdido la fe, había menguado de repente en ese compromiso con Dios, y de repente estaba el deseo ahí en su corazón, hermano, de tener, ¿no? una acción de servirle al Señor, pero estaba ahí entre ese miedo, ese temor, ¿no? O esa indecisión de decir, ¿será que le sirvo al Señor? No, ¿será que me arriesgo a servirle al Señor? Dios a través de esta palabra, hermano, le confirma de que hay que dar el paso de fe y hay que tener la actitud correcta delante del Señor para que Dios pueda usarnos. Amén. Cierre sus ojos esta mañana y podamos alabarle y adorarle al Señor por un momento y podamos decirle si hay pruebas, si hay problemas, si hay situación difícil en nuestra vida, solo Él puede suplir. Solo Él puede sanar, solo Él puede levantar y solo Él puede restaurar. No sé por qué situación está atravesando usted. Puede ser que sea un asunto familiar, puede ser que sea un asunto laboral, puede ser que sea un asunto económico, puede ser que sea un asunto de salud. Pero hoy queremos decirle, ¿no? En el nombre de Jesús, que Dios tiene el control de todo. Que en medio de la dificultad Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere hacer que alumbremos, que salgamos, ¿no? de aquella burbuja de repente de temor, de miedo, ¿no? Y podamos decidir comprometernos con el Señor, aún en medio del problema, dígale, aún en medio de la dificultad y aún en medio del temor, confío de que hay un Dios bueno que me ama. Hay un Dios bueno que me quiere, hay un Dios bueno que está esperando por mí, hay un Dios bueno que está está mostrando en esta mañana su amor y está dispuesto a recibir, no importa la imperfección, no importa la condición. Lo que Dios quiere en esta mañana es un corazón dispuesto a servirle y un corazón dispuesto a honrarle al Señor aún en medio del problema. No solamente en las cosas buenas se alaba y se adora a Dios, aún en medio de la tormenta y aún en medio de la dificultad, Dios puede revestir ese problema o invertir las cosas malas en buenas en el nombre de Jesús. Dios